Primera de Samuel capítulo 12, y esa fue nuestra lectura, el discurso de despedida de Samuel. Aunque siguió él ministrando, él fue quien ungió a Saúl, a David, pero Samuel, la verdad, es una vida que nos bendice desde su nacimiento, su mamá que no podía tener hijos y la respuesta de Dios en la vida de Ana, y luego también ver la influencia de Ana sobre su hijo, veíamos la semana pasada, y hoy vamos a ver este hombre de oración, y el mensaje que se llama es el poder del hombre de oración, y vamos a hablar nuevamente de la oración, y usted me va a decir, pero qué básico es este pastor, va a hablar de la oración. Pero muchas veces es lo que menos hacemos y más deberíamos hacer. Mientras más pasamos en nuestra vida cristiana, más hombres y mujeres de oración deberíamos convertirnos. Yo creo que eso debería cambiar en nuestra vida marital, en nuestra vida como padres, y allí vamos a concentrarnos en esta tarde. Vamos a orar al Señor y pedir que Él nos dirija. Señor, venimos delante de ti a hablar de este hombre, de este siervo tuyo, Samuel, Padre. Que sea tu palabra guiándonos, dirigiéndonos, y que tu Espíritu Santo sea quien esté convenciéndonos de justicia, pecado y juicio, enseñándonos, haciéndonos recordar toda verdad. En el nombre de Jesús, amén. Muy bien, entendemos que la vida de Samuel es un hombre de oración. Habíamos visto que su mamá, ella oraba, aprendió a orar en las dificultades, pero luego vemos en 1 Samuel 12:23 que acabamos de leer, que él dice que sea lejos de él, que peque contra el Señor, cesando de orar por el pueblo. Él estaba orando por el pueblo. Entonces, vamos a ver esta vida de oración de este hombre que lo ayudó en el resto de sus otras áreas de su vida a tener victoria. Muchas veces tenemos derrota, tenemos caídas, pero una vida poderosa en oración, ella puede ayudarnos a vencer. Número 1. En primer lugar, podemos ahí ver en la pantalla también, como hombre de oración, Samuel entendió la guía de Dios en su vida. Entendió la guía de Dios en su vida. En primer lugar, para elegir a Saúl. Vamos a buscar allí en el capítulo 8, y podemos encontrar, capítulo 8, versículo 7, en sus boletines, encontramos allí que el Señor, escuchando la queja del pueblo, el deseo del pueblo de tener un rey, de dejar a un lado al Señor, el Señor le decía a Samuel: haz todo lo que te digan. Le respondió el Señor: porque me están rechazando a mí y no a ti. Ya no te quieren que yo siga siendo su rey. Versículo 22. También podemos encontrar nuevamente, y el Señor respondió a Samuel, obviamente: haz lo que te pidan y dales un rey. Entonces Samuel estuvo de acuerdo y lo envió a sus casas. Samuel estaba enojado de que estaban pidiendo un rey, estaban desechando al Señor, pero el Señor iba hablando a Samuel, Capítulo 9, versículo 15, podemos encontrar allí: ahora bien, el Señor le había dicho a Samuel el día anterior, ya estaba hablando con Samuel un día antes, y le dice: mañana a esta hora te enviaré un hombre de la tierra de Benjamín, úngelo para que sea el líder de mi pueblo Israel. Vemos cómo Dios iba guiando a Samuel un día antes para elegir a Saúl. Vamos a ver cómo Dios fue guiando a Samuel para elegir a Saúl y para guiar también a Saúl. Capítulo 9, del 1 al 5, cuando tenemos allí a Samuel capítulo 10, él empieza a guiar a Saúl, qué tenía que hacer, a dónde tenía que ir, quiénes iba a encontrar. Entonces Samuel conocía los planes de Dios, el propósito de Dios. Samuel tenía una relación íntima con Dios para poder guiar, ser el juez de allí de la tierra. Yo creo que el deseo natural de las personas es poder ayudar a alguien, a guiar a alguien cuando se desorientó. Yo una vez les conté la historia que tenía un viaje a Costa Rica y llegué al aeropuerto y me di cuenta que yo necesitaba visa en ese tiempo para Costa Rica. Un peruano necesitaba visa y yo trataba de evitar la gran Ciudad de México. Tantas historias se hablan de la Ciudad de México, ¿verdad? Pero lo que yo conocía era el aeropuerto, Primera Plus y llegar a Querétaro. En última, bueno, el Angelito también lo conocía, ¿verdad? Pero estando allí tenía que hacer la visa durante ese día, tener que presentar unos papeles y para que me den el visto bueno y poder viajar. Entonces, pero tenía que ir a sacar los antecedentes no penales en la zona sur por el estadio. Luego ya conocí todo, ¿verdad? Pero estando en mis primeros años aquí en México y estaba muy desorientado en la Ciudad de México. Entré al metro
Y las personas al verme que miraba allí donde tenía que bajar, yo estaba buscándolo, las personas me guiaban. Llegué al pecero, allá en zona sur, ¿cómo se llama la estación? Asqueña. No, el hombre hasta paró, me guió. Y el deseo natural de las personas es guiar al que está perdido, ¿verdad? Ayudar. Creo que eso es natural, no necesariamente de un hijo de Dios. Ahora, ¿cuánto más, si es el deseo natural de un ser humano, cuánto más es el de Dios? Dios quería guiar a Samuel en su trabajo. Dios le había llamado a Samuel y Dios quería guiarlo. Dios quería decir quién iba a ser aquel rey en Israel. Es el deseo natural de las personas y el deseo de nuestro Dios guiarnos. Dios no está jugando a las escondidas con nosotros. Dios quiere mostrarnos su plan. Dios quiere decirnos qué debemos estudiar, con quién debemos casarnos, cuál es el siguiente paso en nuestra vida. Pero muchas veces somos nosotros quienes no queremos escuchar al Señor. Él en una nube y una columna de fuego guió al pueblo. Y me encanta Romanos 8, versículo 14. Fíjese usted, lo voy a leer. Da con claridad para todo hijo de Dios que Él quiere guiar. 8:14 de Romanos dice lo siguiente: pues todos los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios. Voy a ponerlo al revés. Todos los hijos de Dios son guiados por el Espíritu de Dios. Entonces, Dios quiere guiar tu vida. Pero Dios, ¿cómo va a guiar nuestra vida si este libro está cerrado? Y podemos tener series de Netflix enteras en una semana y no escuchar la voz de Dios en la Biblia. Entonces, usted y yo debemos tener un plan serio de poder leer la Biblia y conocerla. Y no solamente escuchar mensajes, sino nosotros debemos ir a nuestra Biblia. Y como les decía, un simple lápiz y empezar a marcar lo que el Señor va hablando y va guiando a nuestra vida. Entonces, en primer lugar, el poder de un hombre de oración, número uno, en esta mañana desarrollando, entiende la guía de Dios. Y vaya, lo que ya está en la palabra de Dios es muy claro y muy fácil entender. Cuando Dios nos dice no robar, obviamente que cuando se trata de un negocio de robar, ya sé cuál es la guía de Dios. Pero quizá luego hay decisiones un poco más complejas, ¿verdad? Quizá en un negocio a quién creer y a quién no creer, a quién dar la razón y a quién no. Quizá eres maestro o maestra y poder ver las dificultades o poder pensar en el próximo año. Allí necesitamos oración, el poder de una vida de oración. Número 2, un hombre de oración experimenta lo sobrenatural. En este momento era el tiempo de la cosecha de trigo y no llovía. No llovía, pero Samuel, ¿qué dijo? El versículo capítulo 12, donde estamos, versículos 16 al 18. Primera de Samuel, capítulo 12, 16 al 18. Ahora quédense aquí y vean la maravilla, dice Samuel, que el Señor está a punto de hacer. Ustedes saben que nunca llueve en esta época del año, durante la cosecha de trigo. Le diré al Señor que hoy envíe truenos y lluvia. Entonces se darán cuenta de que tan perversos han sido al pedirle al Señor un rey. Samuel seguía enojado, envenenado ahí porque habían pedido un rey y ahora van a saber que el Señor está así también como yo, y dice, y ahora que no llueve va a llover. Milagros, experimenta lo sobrenatural. No solo eso, Elías, ¿se acuerdan? Descendió fuego. Podemos ver que Elías era un hombre, el libro de Santiago dice que era sujeto a pasiones como tú y yo, y él oró y dejó de llover, y él oró y volvió a llover. Entonces podemos ver que Elías vio fuego, Samuel vio lluvia en medio de un tiempo de sequía. Vamos a ver también aquí que Samuel, cuando él empieza su ministerio como juez, capítulo 7, vamos a volver allí en capítulo 7 de Primera de Samuel, desde el versículo 3 al 13, voy a tomar lectura allí. Entonces Samuel le dijo a todo el pueblo de Israel: si de todo corazón desean volver al Señor, desháganse de sus dioses ajenos y de las imágenes de Astoret. Dediquen su corazón al Señor y obedézcanlo solamente a Él, entonces Él los rescatará de los filisteos. Así que los israelitas se deshicieron de todas las imágenes de Baal, quien era el dios principal de Canaán, esa zona, y de Astoret, y adoraron únicamente al Señor. Después Samuel les dijo: reúnan a todo a Israel en Mizpa. Allí estaba la reunión en Mizpa. Y yo oraré al Señor por ustedes, de manera que se reunieron en Mizpa y en una gran ceremonia sacaron agua de un pozo y derramaron delante del Señor. Asimismo, no comieron durante todo el día y confesaron que habían pecado contra el Señor. Un ayuno. Entre paréntesis, fue en Mizpa donde Samuel se convirtió en juez de Israel. Versículo 7. Cuando los gobernantes de los filisteos, se enteraron de que Israel se había reunido en Mizpa, movilizaron el ejército y avanzaron.
El miedo invadió a los israelitas cuando supieron que los filisteos se acercaban. No dejes de rogar al Señor nuestro Dios que nos salve de los filisteos, le suplicaron a Samuel. Entonces Samuel tomó un cordero, lo ofreció al Señor como ofrenda quemada entera, rogó al Señor que ayudara a Israel y el Señor le contestó. Entonces, justo en el momento que Samuel sacrificaba la ofrenda quemada, llegaron los filisteos para atacar a Israel. Pero ese día el Señor habló con una poderosa voz de trueno desde el cielo y causó la confusión de los filisteos, que los israelitas los derrotaron. Los hombres de Israel los persiguieron desde Mizpa hasta el lugar abajo en Bet-car, matándolos a lo largo del camino. Entonces se habían juntado en una asamblea especial en Mizpa, donde allí Samuel había sido nombrado como juez, y es allí cuando están Samuel haciendo el llamado al arrepentimiento, que dejen los ídolos, se alejen se arrepientan de desobedecer al Señor. Y cuando Samuel está poniendo allí el animal completo para la ofrenda quemada, llegan los filisteos y el pueblo, obviamente asustado porque llegan a atacarlos. Samuel llama a los ejércitos que tomen sus armas y les manda la pelea. No, él continúa adorando a su Dios. Él continúa poniendo allí el animalito. Él continúa orando a su Señor. Experimentó lo sobrenatural porque de repente Dios habla poderosamente con truenos. Los filisteos tienen miedo y el pueblo recién sale a buscarlos y matan por el camino a todo este pueblo. Podemos encontrar lo sobrenatural en la vida de Samuel. En primer lugar, el poder de un hombre de oración es que entiende la guía de Dios. 2, experimenta lo sobrenatural. La lluvia, que Dios lo contesta y con mano poderosa, dice el versículo 13. 7:13 dice, de modo que los filisteos sometidos no volvieron a invadir a Israel por algún tiempo, y durante toda la vida de Samuel, la mano poderosa de Dios se levantó contra los filisteos. Samuel era un hombre que sabía judo, sabía artes marciales, no. Samuel era un hombre que sabía orar y quería orar. Estaba adorando allí a Dios y podemos ver el milagro, lo sobrenatural, la lluvia que cayó. 3. Aprender a ser un hombre de oración también nos va a ayudar a evitar la avaricia. Allí podemos encontrar a Samuel en su último discurso, rindiendo cuentas, dando testimonio de haber liderado, y la parte económica, que es una tentación para aquella persona que está en poder, que está en autoridad. Y podemos ver que Samuel viene a comparecer delante de Saúl, delante del pueblo, para que cuando él un día parta, un día ya no esté, no haya chismes, no haya murmuraciones, que este hombre tocó, manipuló con el dinero. Y podemos ver en el versículo 3, dice: ahora testifiquen contra mí en presencia del Señor y ante su ungido. ¿A quién le he robado un buey o un burro? ¿Alguna vez he estafado a alguno de ustedes? ¿Alguna vez los he oprimido? ¿Alguna vez he aceptado soborno y he pervertido la justicia? Dígamelo. Corregiré cualquier cosa incorrecta que haya hecho. Él estaba abierto a que pudieran recordar o quizá mostrar algo que él había hecho mal para poder corregirlo. Pero él estaba rindiendo cuentas y estaba mostrando que él estaba allí a la mirada de todos, a fin de que les llamasen la atención en cuanto a algún dinero. Y podemos ver que no hubo para Samuel queja alguna. Evita la avaricia. El poder ni el dinero corrompen, más bien evidencian qué es lo que hay en nuestro corazón, ¿verdad? No importa cuánto dinero tenga o cuánto poder tenga, sino evidencian el tipo de corazón que tengo. Entonces, el ejercicio de la oración personal y grupal desarrolla una fortaleza espiritual. Escuchamos a Dios, nos sometemos a Él y aprendemos a respetarlo, y por lo tanto a respetar también a los demás, a respetar las finanzas de los demás. En este caso Samuel, teniendo quizá el poder, no lo hizo, no tocó el bien ajeno, respetó el dinero ajeno. Entonces no había persona que podía acusarlo de avaricioso, de estafador, de corrupto. Vamos a ver que la vida de oración de Samuel, la profundidad de Samuel con Dios, hacía que este hombre tenga su confianza en el Señor. Recuerden, no podemos, como dice allí, servir a dos dioses. En Mateo 6, 21 y 24 nos enseña que usted y yo debemos servir a un solo Dios. Versículo 21 del capítulo 6 dice así: donde esté tu tesoro, allí también estarán los deseos de tu corazón.
Versículo 24, nadie puede servir a dos amos, pues odiará a uno y amará al otro, será leal a uno y despreciará al otro. No se puede servir a Dios y al dinero. Entonces Samuel, su vida de oración le ayudaba a que él pudiese servir a Dios, y el dinero y las cosas que él podía conseguir de una manera quizá turbia, él no lo tomaba, porque estaba cautivado por su Dios, estaba cautivado por el hombre que se encontraba diariamente. Entonces, la vida de oración nos ayuda a entender la guía de Dios para nuestras vidas, a experimentar lo sobrenatural, a evitar la avaricia. Este mundo está lleno de imágenes, de cosas que nos llaman la atención, pero usted y yo debemos tener un ejercicio diario hacia la presencia del Señor que nos ayuda a no codiciar lo ajeno, a no buscar lo ajeno, o quizá a no querer tomar algo de una manera, no tomar el atajo para tomar cosas que no son nuestras. 4. Samuel era un hombre, era un profeta efectivo, era un efectivo profeta. El Señor cumplía todo lo que él hablaba. Vamos a ver que él hablaba con autoridad. Capítulo 3, versículo 19 de 1 Samuel, podemos encontrar allí que el Señor estaba con Samuel mientras crecía, y todo lo que Samuel decía se cumplía. El respaldo no era solamente de una iglesia, de un grupo de iglesias, de empresarios. No, el respaldo venía de Dios, de tal manera que Samuel, lo que él hablaba, se cumplía. Dios cumplía su palabra. El que le había dado la palabra a Samuel era Dios, y Dios traía allí cumplimiento. 2, hablaba de arrepentimiento. Capítulo 7, versículo 3. Entonces Samuel juntó al pueblo y les dijo: si de todo corazón desean volver al Señor, arrepentimiento, desháganse de sus ídolos ajenos, de las imágenes de Astoret, dediquen su corazón al Señor, obedezcan solamente a Él, entonces Él los rescatará de los filisteos. Había un mensaje de arrepentimiento. Entonces Samuel llamaba al pueblo a la acción, y una acción de arrepentimiento, de volver a Dios, de deshacernos de los ídolos, de deshacernos de los placeres. Entonces vemos que un efectivo profeta como Samuel, un hombre de oración, iba a hablar de arrepentimiento. Y eso es lo que usted y yo debemos no temer a las personas, mostrar el error, el arrepentimiento, el pecado, y poder dar vuelta y poder cambiar de acción. Entonces nuestra vida de oración nos va a ayudar a poder hablar del arrepentimiento a otros. Nuestra vida de oración nos va a ayudar alineado al Señor para poder llamar a los demás, a nuestros hijos, a nuestros amigos, a nuestra pareja, a quien sea, a arrepentirse. Nuestra vida de oración nos va a dar ese poder. Nuestra vida de oración también nos va a ayudar a hablar con justicia. El ministerio de Samuel no solo se concentraba allí en Mizpa, sino también él salía a otros lugares. Capítulo 7, versículo 15 al 17. Samuel continuó como juez de Israel por el resto de su vida. Cada año hacía un recorrido y estableció tribunal, primero en Betel, en Gilgal y en Mizpa. Juzgaba al pueblo de Israel en cada uno de estos lugares. Había una carretera, una unión de estas 3 ciudades por el centro de Israel, y Samuel recorría. Cada año iba a poner un tribunal para hacer justicia dentro del pueblo. Entonces vemos que el hombre de oración hablaba justicia, ejercía justicia. Tenía un circuito ahí de tribunales que este juez de Israel llevaba justicia al pueblo. Entonces vamos a repasar acerca del poder de un hombre de oración. En primer lugar, entiende la guía de Dios. ¿Usted entiende la guía de Dios? ¿Sabe qué debe hacer? ¿Sabe cómo debe proceder? ¿Sabe el trabajo que debe hacer? Quizá hay decisiones en su vida, de su matrimonio, en su hogar, los niños pequeños o los niños ya adolescentes o jóvenes. ¿Usted entiende la guía de Dios para su vida? Porque si usted entiende la guía de Dios para su vida, va a poder guiar al resto de su familia. ¿Experimenta usted lo sobrenatural? Muchas veces estamos con nuestra mirada puesta no más de nuestras narices. Estamos encapsulados, encajonados en una caja, y no podemos ver ese Dios sobrenatural. Que Él trajo esa lluvia, Él trajo fuego, Él trajo guía al pueblo de Dios. Ese Dios del Antiguo Testamento, ese Dios del Nuevo Testamento está presente el día de hoy. Entonces necesitamos vivir lo sobrenatural. La avaricia, nuestra vida de oración nos va a ayudar a estar fuera de tener problemas con el dinero.
vamos a ser claros, podemos rendir cuentas y no hay evidencia de mentira, de robo en nosotros. 4, nuestra vida de oración nos va a ayudar a hablar con autoridad, a hablar de arrepentimiento y a hablar con justicia. ¿Cómo lograr esta vida, este ejemplo de Samuel en nuestras vidas? Podemos ver aquí. En primer lugar, usted y yo debemos aprender a ponerle a Dios en prioridad. Él debe ser el primer lugar en nuestra vida. Tristemente digo, muchas veces no es el primer lugar en nuestra vida. Es alguna persona, es alguna cosa, o somos nosotros mismos. Entonces, ponerlo en prioridad es pasar en su palabra y en su persona todos los días, un momento en el día, o dos, como dijera Josué, a la mañana y al acostarte. Debemos pasar en su presencia, debemos orar al Señor, debemos tener lectura de la palabra de Dios diaria. Si usted quiere poner a Dios prioridad, tiene que tener la palabra de Dios diario, meditar. Y esa palabra nos lleva a humillarnos, nos lleva a orar, nos lleva a postrarnos, nos lleva a hacer cambios en nuestra vida. También tenerlo como prioridad es ser parte de su pueblo. Su iglesia es su cuerpo. Debemos honrar su iglesia no solo el domingo, sino también en la semana, ser parte de un grupo, ser parte de la iglesia, ser parte de lo que Dios está haciendo por medio de su cuerpo. Entonces eso es tener prioridad, darle prioridad a Dios. Segundo, tenemos que eliminar todos los distractores, dioses, como muchas veces los llamamos con minúscula, películas, amistades, chismes, vicios que nos desenfocan y nos sacan de lo que Dios quiere hacer en nuestra vida. Dios debe ser el primer lugar. Samuel, recuerden esta historia que acabamos de leer. Samuel estaba con toda la reunión en Mizpa. Los enemigos estaban a puertas. Estaban sonando el ruido de su ejército, de sus metales, de sus animales. Y en vez de huir corriendo, Samuel iba a adorar al Señor. Samuel iba a presentar allí el holocausto. Samuel no iba a moverse. Samuel iba a estar allí delante del Señor. Y muchas veces tenemos muchas distracciones. A Jesús, cuando estaba enseñando al pueblo de Dios, vinieron su madre y sus hermanos a llamarlo y ellos no entraban a la reunión, estaban afuera. Y Jesús dijo, mi madre y mis hermanos son los que hacen la voluntad del Señor. No podemos distraernos de Dios. Debemos enfocarnos en su palabra, en su persona, en su pueblo, alejar todo lo que pueda desenfocarnos de Dios. Y por último, debemos rendir cuentas por medio de un grupo. Todos debemos tener un grupo, todos debemos tener a alguien a quien rendir cuenta. Samuel rindió cuentas de su trabajo, Samuel rindió cuentas de su vida y nadie podía llamarle la atención porque él era una persona íntegra, ¿sabes? Y todos nosotros hemos cometido errores y necesitamos personas que nos llamen la atención, necesitamos personas que nos ayuden a poder ser mejores. Todos necesitamos rendir cuentas, necesitamos un grupo, necesitamos de un líder, de un amigo que nos pueda mencionar las cosas que debemos cambiar. Y vamos a ver que Samuel nos da un gran ejemplo de una vida poderosa de oración. Creo que usted y yo podemos ser ese Samuel. Hoy necesitamos Samueles. Hoy necesitamos ese Samuel dentro de nuestro hogar. Hoy necesitamos Samuel dentro de nuestra sociedad. Necesitamos un Samuel dentro de nuestras iglesias. Pero sabes, la única manera de aprender a nadar es tirándote al agua. La única manera de aprender a orar es orando. Quizá usted puede tener muchos conceptos acerca de la oración, muchos versículos acerca de la oración, pero no está disfrutando de ese poder que hay en la oración. Ese poder que hay sobrenatural con el Señor. Así que te invito a que esa pasión, ese fuego, inunde tu cuerpo, inunde tu vida y te empieces a sumergir en la presencia del Señor. Y sabes, vas a entender su guía, vas a entender que debe ser fuera de tu vida y mi vida de toda avaricia. Tu palabra va a tener autoridad y vamos a vivir una vida sobrenatural.